Yo callé un tiempo, en silencio y así como dicen, muy clandestinamente, yo preguntaba por él, buscaba sin decirle a nadie, vine al cementerio, las morgues de Villavicencio, vine a las morgues de Granada Meta, fui a buscarlo a Vista Hermosa porque un amigo me dijo que lo había visto por allá, cuando eso fue una mentira, y así, pero yo igualmente, muy clandestinamente, yo buscaba, yo preguntaba, yo en cuanto aviso que veía de personas desaparecidas de allá viva me acercaba a leer si de pronto posiblemente él podía aparecer ahí, pero no. Cuando decían que había una reunión de víctimas, podía ser en la plaza, en un parque, bueno, en un auditorio donde fuera, allá yo llegaba sin ser invitada. Y pues cuando de pronto hubo una reunión con fiscalía en Granada, hubo una reunión con fiscalía y la fiscalía llevaba de la procuraduría unas cartillas. Esa vez estaba yo en una cita médica en Granada con una niña. Cuando yo llegué y salí me dijeron, una señora me dijo, ¿usted no va a ir a la reunión que tiene la fiscalía con las víctimas? Le dije, ¿a dónde? Dijo, allí en el parque. Me fui para allá, ya habían salido de la reunión. Cuando yo iba pasando venía una señora con una cartilla y le dije que me dejara mirar. Y déjeme ver esa cartilla y me la dejó ver. Donde habían solas personas desaparecidas. Me puse a mirar, ahí estaba mi esposo. Y con mucho más vera, seguí buscando, seguí preguntando. Con ese le dije a la señora que me regalara la hojita, me regaló la hojita, con esa hojita me fui para la fiscalía y el fiscal me dijo, ¿tiene pruebas? Le dije, sí las tengo. Y la salvación mía para que el fiscal me creyera fue esa hojita donde iba la foto de él con el número de cédula y en el cementerio donde aparecía. Y ahí fue donde yo ya seguí como con más ánimo. Y de ahí, desde que yo seguí esa búsqueda de mi esposo, que ya me entregaron los restos de él, gracias a Dios, con mucho más veras y más fuerzas, yo le pido a Dios que me dé fuerzas hasta encontrar a mis hermanos. Sigo la búsqueda de mis hermanos. Porque mi madre, mis padres me dijeron que no hiciera eso. Porque yo, a pesar de que los expulsaron de la región, perdimos mis hermanos, les bombardearon la casa porque la casa de ellos fue bombardeada por los aviones. Esta es la fecha que ellos no se han atrevido a poner una renuncia, perdiéndolo todo, no lo han hecho, porque las amenazas que recibieron ellos cuando la desaparición de mi hermana no fueron fáciles. Y mi mami me dice, todavía, o ella me dice que a ella le da miedo que yo siga esto, porque uno no sabe a cualquier momento qué puede estar haciendo el ejército, qué puede estar planeando el ejército, como también la policía, porque la verdad son dos entidades que uno no confía en ninguna de las dos, ni en el ejército ni en la policía. La historia de Blanca es la historia de miles de familias en la región de los Llanos Orientales de Colombia, campesinos, indígenas y cualquier civil visible a los ojos del Estado que pudo ser o fue víctima de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad. Esta es la historia de las familias que, en compañía y apoyo del colectivo Orlando Falsborda, construyeron el informe Narraciones de la desaparición forzada en el Ariari Guayabero Guaviare, un documento que extiende ante la Jurisdicción Especial de Paz la información pertinente para la investigación, análisis y determinación de los máximos responsables en el macrocaso 08, crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Este informe retrata el impacto generado por la persistencia de la desaparición forzada, no solo a quienes fueron víctimas directas, sino las afectaciones que sufrieron sus familias, su comunidad y el mismo territorio. El pasado 10 de mayo, las mujeres que lideran la búsqueda, no solo de sus familiares, sino de la verdad y la justicia, presentaron ante la magistratura del macrocaso 08 de la JEP los principales hallazgos. Jessica García es abogada del colectivo Orlando Falsborda y nos contará en este podcast el contexto del informe Narraciones de la desaparición forzada en el Ariari Guayabero Guaviare. Lo primero que quiero decirles es que este informe fue construido a partir de los enfoques de litigio estratégico y de investigación, acción participativa. El campesinado llanero no ha sido ajeno a la violencia sociopolítica imperante en el país, que ha cobrado miles de vidas y ha dejado heridas en cuerpos, mentes y territorios. Por esta razón, las víctimas de desapariciones forzadas de manera individual y colectiva, en compañía del colectivo Orlando
Falsborda han trabajado hace más de una década en la defensa y promoción de sus derechos humanos en el territorio de los Llanos Orientales, mediante diferentes acciones investigativas, jurídicas, humanitarias, de acompañamiento psicosocial y de incidencia. Por esta razón, con la puesta en marcha del Sistema Integral para la Paz, las víctimas han apoyado las labores de las distintas instituciones creadas para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por esta razón, luego de la apertura del macrocaso 08, las víctimas presentan el informe Narraciones de la desaparición forzada en la región del Ariari, Guayabero y Guaviare. Para empezar, quiero comentarles que el informe se divide en 5 capítulos. El primer capítulo fue denominado Generalidades de la desaparición forzada. Allí específicamente van a encontrar temas conceptuales, los elementos de la desaparición forzada, los principales antecedentes, tanto fácticos como teóricos y jurídicos de la desaparición forzada. Seguido de este capítulo tenemos el número 2, denominado Proceso de documentación de casos de la desaparición forzada. Aquí básicamente encontramos los casos que fueron documentados en este informe. Seguido de esto tenemos el capítulo número 3, Narraciones de la desaparición forzada, y el capítulo número 4, Conclusiones de la desaparición forzada en materia de análisis de macrocriminalidad. Aquí es muy importante advertir que una de las principales conclusiones de este informe es que los casos de desaparición forzada que fueron documentados en este informe son crímenes de lesa humanidad. Las conclusiones fueron abordadas a partir de los principales elementos del crimen de lesa humanidad. Por eso vamos a tener un espacio dedicado para el tema de la sistematicidad de los crímenes y vamos a entender ahorita por qué son crímenes sistemáticos. Estas conclusiones están escritas en clave de masividad, de generalidad y de impacto hacia la población civil. Y finalmente tenemos el capítulo 5, donde establecemos ciertas recomendaciones para la investigación de los casos de desaparición forzada en el marco del macrocaso 08. Para la explicación de los capítulos contamos con la participación de algunas de las mujeres sobrevivientes de la desaparición forzada. Para empezar, Lady López nos cuenta un poco sobre esta historia de lucha. Esta es nuestra línea de tiempo, que la hemos llamado Camino de la Verdad, que es lo que todos buscamos. Tenemos desaparecidos desde 1981 hasta ahora, donde tenemos hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, con más frecuencia en algunos años. En este trayecto se nos han venido acompañando diferentes organizaciones, como en el 2009, donde se creó la organización Orlando Falsborda, que nos ha acompañado en todo el proceso. En el 2010 fue la audiencia pública de la Macarena, donde se denunciaron las fuerzas públicas y la desaparición de muchas víctimas. En todo este transcurso se ha recopilado mucha información de todas nuestras víctimas con apoyo de todos los familiares. El 24 de noviembre del 2016 fue firmado el Acuerdo de Paz, donde se creó la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad. En estos diferentes años se han presentado informes de nosotros, las víctimas, a la JEP de todo lo que hemos hecho. En este año hemos tenido diferentes encuentros para recopilar toda la información de toda esta línea de tiempo que hemos tenido acá. Los capítulos 2 y 3 del informe presentan el proceso de documentación de casos de desaparición forzada, así como la narración de cada uno de los 49 casos que recogen 62 víctimas, por lo que este informe no será de uso público en su totalidad, sino que es un insumo exclusivo del macrocaso 08. Este ejercicio de investigación y análisis nos permitió ubicar y caracterizar los casos para entender el panorama general de la violencia sociopolítica de nuestro país. Aunque el informe protege los datos de las víctimas y sobrevivientes de este crimen de lesa humanidad, la señora Edilma Villarraga es una de las ponentes del informe ante la JEP y nos cuenta los principales hallazgos sobre patrones de macrocriminalidad en la desaparición forzada.
forzada. Son 49 casos, 62 víctimas, las cuales sucedieron 35 en el departamento del Meta, 11 en el departamento del Guaviare, 3 en el departamento del Casanare. Estos casos sucedieron en el mando de Virgilio Barcos, sucedieron 3 casos, en el de César Gaviria 8 casos, en el de Ernesto Samper 2 casos, en el de Andrés Pastrana 6 casos, y vemos que el más alto es en el de Álvaro Uribe, que son 29 casos. Pues bueno, eso es algo que esta organización de apoyo nos dio la oportunidad de por fin de pronto sacar un poquito a la luz a nuestras víctimas que han estado como enterradas, congeladas, y exigimos que por favor no se queden ahí, sino que salgan a la luz, que por fin haya un poquito de justicia. Por ejemplo, en mi caso, mi padre hace 42 años lo asesinaron y mientras tanto no pasó nada. Quedamos todos muy pequeñitos, no se supo por qué ni cuál fue el motivo, nunca nadie se preocupó por este caso. Entonces, ahorita que tenemos esta oportunidad, pues queremos como hombre, a ver si de pronto alguien se compadece de todo el sufrimiento que nosotros como víctimas tenemos en estos momentos y tengamos un poquito de paz en nuestros corazones y diga, bueno, por fin hay justicia, por fin se hizo algo, se aclareció estos casos que llevan muchos años enterrados y que nadie en realidad se ha preocupado por nosotros. De verdad que estamos, o sea, yo me siento muy agradecida con esta organización de apoyo y me da un poco de tranquilidad de que la muerte de mi papá, el asesinato tan vil, no quede impune. Es muy importante indicar que estos 49 casos que agrupan 62 víctimas solo son una pequeña muestra de la magnitud de la victimización del crimen de desaparición forzada ocurrido en el país. Según las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, solo en los departamentos del Meta, Guaviare y Casanare se tiene un acumulado de 13.231 víctimas. Y las cifras que reportan a nivel nacional en relación a crímenes de desaparición forzada es de 104.537 víctimas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este solo representa el 0,47% de las víctimas desaparecidas en la región de los Llanos Orientales. Por eso es muy importante que continuemos documentando casos de estos crímenes y adicionalmente que las víctimas puedan ser acreditadas en la Jurisdicción Especial para la Paz para que puedan garantizar sus derechos en el marco pues de estas investigaciones. Adicionalmente, en relación a lo que mencionaba doña Dilma, es muy importante resaltar esta información de los periodos de victimización más altos. Tenemos el periodo de Andrés Pastrana Arango con 6 casos de los documentados en este informe y de Álvaro Uribe Vélez con 29 casos de los documentados en este informe. Aquí es muy importante pues recordar que también pues es una de las principales conclusiones de este informe, los contextos o los hitos de violencia sociopolítica que a nuestro juicio son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, en estos periodos, como ustedes saben, se dio el desmonte de la zona de distensión, se implementaron políticas contra insurgentes como el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan de Consolidación Territorial. A través de estos planes se fortalecieron y se reorganizaron también a nivel territorial muchas de las unidades militares ya existentes, pero se crearon otras fuerzas de tarea conjunta pues que son fundamentales y son actores protagonistas en relación a los crímenes pues que estamos presentando. Por eso pues le solicitamos también a la JEP que tenga pues muy en cuenta esta información. Como lo señala Jessica y doña Edilma, los hechos fueron analizados desde una perspectiva temporal que intenta señalar a los máximos responsables. Por eso, doña Blanca Hernández nos cuenta más acerca de esas estructuras armadas que se lograron identificar y posteriormente la señora Sirleida Vázquez nos cuenta el modus operandi de los crímenes que integran la desaparición forzada. Son militares y paramilitares. Primero, el
Batallón 21 Vargas de Granada Meta. Segundo, del Guaviare, Joaquín París. Tercero, la Séptima Brigada. Cuarto, Fuerza de Tarea Omega. Quinto, FUDRA, entre otras. Siguientes crímenes por parte de los paramilitares. Primero, Bloque Centauro, Frente Meta y Guaviare. Segundo, las autodefensas campesinas del Casanares. Estos son los responsables de las desapariciones y a masacres que hemos vivido nosotros y desapariciones de nuestros seres queridos. Esto lo hemos vivido nosotros los campesinos y pues nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo le pido a nombre de todas las víctimas, esto es un comienzo chiquitico de que a las señoras magistrados, a la JEP, que queremos nosotros saber la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Han sido estigmatizados, muchas veces les han informado mal, han sido amenazados previamente, han utilizado uso de informaciones vanas para ajusticiarlo o algo, ¿sí? Los han privado de la libertad porque han sido muchas veces presos, han trasladado a las víctimas de un lado para otro para ocultar investigación o cuerpos, han sido torturados y otros tratados inhumanamente, han sido ocultamiento de los cuerpos a las víctimas que no han sido encontrados todavía aún, que se han sido cogidos y no se sabe aún qué ha pasado con ellos. Prácticas intendentes, impedir las investigaciones, muchas veces amenazan a los seres queridos, a los familiares para que no sigan la investigación o no averigüen. Entonces por miedo los familiares no denuncian, por eso hay tanta gente que aún no ha sido denunciada. Hay muchos seres queridos que tenemos que no han sido denunciados por miedo a que hayan represalia contra los familiares. Y yo quiero mostrarles las cifras para que ustedes también pues evidencien cómo esta sistematicidad de los crímenes es tan importante en materia de investigación de macrocriminalidad. Entonces, de los 49 casos documentados, en 30 hubo estigmatización y selección de las víctimas, en 7 hubo amenazas previas, en 5 hubo uso de informantes, en todos los casos hubo privación de la libertad y traslado de las víctimas, en 11 de ellos se cometieron torturas y otros tratos crueles e inhumanos, todas ellas fueron desaparecidas y en consecuencia ocultadas, en 48 de ellas hubo ausencia de reconocimiento de la privación de la libertad o de dar cualquier información relacionada con el paradero de las víctimas, en 19 hubo prácticas tendientes a impedir la investigación y finalmente todas estas víctimas eran campesinos, campesinas, estudiantes, comerciantes, pertenecientes a la población civil. Sobre estas características que resalta Jessica en las cifras de macrocriminalidad, la señora Luz Janet Llanos nos aporta en este podcast algunas particularidades de las personas víctimas de desaparición forzada. Yo soy la hija de Maritza Llanos, quien se encuentra en desaparición forzada. Entonces, nosotros como grupo de campesinos que habemos acá en desaparición forzada, tenemos este informe para ustedes. En esta tenemos que son 52 hombres más 10 mujeres en desaparición forzada. Esto contando lo pequeñito. Personas que oscilan en edades entre 27 y 59 años, 12 personas, entre 18 y 26 años, 17, entre 0 y 18 años, 8, en edades desconocidas hay 25. Para esto, para un total de 62 personas en desaparición forzada. ¿Quiénes eran todo este grupo de hombres y mujeres? Ellos eran personas campesinas, trabajadoras, luchadoras, personas muy jóvenes también, porque podemos ver que hay entre esos está mi hija que solo tenía 14 años, hay otros con menos edades también, entonces hay mayoría en personas menores de edad. ¿Qué eran estas personas? Eran el futuro de nuestro país, el futuro de nosotros, eran el bordón de nuestra vejez. Entonces, nosotros los conocíamos como fiesteros, alegres, trabajadores y luchadores. Nosotros, ¿qué le exigimos a las magistradas y a la JEP?
Nosotros exigimos justicia, exigimos verdad, que hagan justicia sobre nuestros familiares y sobre todas aquellas personas que están desaparecidas en nuestras regiones, porque son miles, no son 10 ni 20, son miles de personas desaparecidas injustamente, que les arrebataron la vida, se los llevaron de nuestros hogares. El grito de doña Janet es el grito de todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de la desaparición forzada, quienes buscan a través de la formulación y entrega de estos informes en conjunto con el colectivo Orlando Falsborda obtener respuestas, verdad y justicia. En la ampliación de este informe también se entregaron recomendaciones a la JEP. Paola Perilla nos explica cuáles son los puntos fundamentales para que el macrocaso 08 responda a las necesidades de las familias víctimas y sobrevivientes. Hemos seguido diferentes rutas a través de las cuales creo que no son ajenas para ustedes. Hay unas rutas a nivel nacional y también departamental, las cuales son aquellas a las que nos dirigimos cada uno de nosotros cuando suceden estos hechos. ¿Cuáles son esas rutas a seguir? La Fiscalía, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Instituto Nacional de Medicina Legal y la JEP y la Defensoría del Pueblo. Se han acudido bastante a estas instituciones, pero ¿qué queremos nosotros? Más que de pronto nos escuchen, queremos son respuestas. Porque nosotros exponemos los casos a diferentes entidades, pero ¿qué pasa? Damos nuestros casos y no sabemos si están archivados, si han seguido un proceso o solamente nos toman la declaración y quedan ahí, en más de un montón de los que hay. Entonces nosotros lo que queremos es que de pronto se ponga la mano en el corazón y nos ayude a investigar en las diferentes rutas, a ver de qué manera nosotros encontramos respuestas, de qué manera nosotros llegamos a ver si esos casos sí han salido de ahí donde nosotros fuimos a dar nuestra declaración, si han seguido el curso que debe seguir, si han seguido las rutas que deben seguir. ¿Qué va a pasar con los casos de desaparición forzada que están archivados en la Fiscalía? ¿Qué ha pasado con eso? ¿O han estado simplemente ahí en más de un montón de tantos que hay? También creemos que se incluyan el caso 03 junto con el macrocaso 08 para que se haga un estudio grande. Son aquellos casos del 003 que no han sido investigados y se dé una información clara y precisa sobre esos casos. El colectivo Orlando Falsborda, junto con otras organizaciones, han presentado 32 casos de desapariciones forzadas ocurridas en el marco del macrocaso 03. Estos casos son de presunta responsabilidad de unidades militares como la FUTCO y la FUDRA y a su vez pues de sus unidades adscritas como la Brigada Móvil 2, la Brigada Móvil 7, la Brigada Móvil 10, entre otras. ¿Qué sucede? Estos casos o estas unidades militares aún no han sido priorizadas en el marco del macrocaso 03 y nuestra solicitud es que estos casos sean trasladados al macrocaso 08 para que puedan ser investigados como desapariciones forzadas de presunta responsabilidad de la FUTCO y la FUDRA, porque también son desapariciones forzadas y crímenes de Estado cometidos por militares del Ejército Nacional. Adicionalmente, para nosotros este es un asunto muy importante porque queremos que este macrocaso tenga una visión mucho más general, una visión nacional, porque como ustedes saben, en otros macrocasos hemos priorizado la regionalización, han utilizado criterios de priorización interna al interior de los macrocasos. Esperamos que además de resoluciones, conclusiones a nivel regional y local, se expida una resolución de conclusiones nacional en el macrocaso 08, que contemple una visión holística del fenómeno de la desaparición forzada, del conflicto armado de nuestro país y de la violencia sociopolítica. Para las víctimas es fundamental que se reconozca la responsabilidad del Estado, lo que implica que se devele la estructura y el funcionamiento de la organización criminal, determinando sus redes de apoyo, la convivencia que pueda existir entre actores legales e ilegales. Es fundamental que se trascienda del Ejército Nacional y se tenga en cuenta la responsabilidad de integrantes de todos los componentes de la fuerza pública, que se investigue la responsabilidad del Ministerio de Defensa y de la Presidencia en relación a esta cadena de mando y de otros agentes del Estado que también están implicados en estos crímenes. Al respecto, la magistrada de la JEP, Reynere Jaramillo, recibió la ampliación del informe, explicó la ruta del macrocaso, así
así como sus avances, y compartió algunas reflexiones del papel de la mujer en la construcción de justicia. Estas ampliaciones de informes no van al vacío, que cada uno de esos detalles que han sido tejidos como filigrana de la mano con todos y cada uno de ustedes y con la experticia de los profesionales que las acompañan, son para nosotros un importante insumo de trabajo. Pero no vamos a poder dar respuesta a todo aquello que en 30 y 40 años no ha hecho la justicia ordinaria. En algunos casos podremos dar respuesta, tal vez en otros no. Para decir que aunque la jurisdicción esté investigando, no releva de su tarea permanente, cotidiana, a la jurisdicción ordinaria, esto es, a la Fiscalía General de la Nación. Yo, al igual que ustedes, quiero tener mucha vida para estos sueños y para esta esperanza que ustedes me han puesto acá. No solo mi condición de mujer, de mamá, de hermana, de hija, sino hoy en una función de magistrada, que estoy allí gracias también a esa valentía de ustedes las mujeres, porque son ustedes las mujeres organizadas que han tenido voz, que han tenido fuerza, las que han dicho a quienes han negociado en los acuerdos que también la justicia debe tener rostro de mujer. La construcción de memoria histórica, la búsqueda de verdad y el clamor por justicia continuará en manos de hombres y mujeres que no se dan por vencidos, que continúan en la lucha por la exigibilidad de sus derechos, personas a las que hoy el colectivo Orlando Falsborda les reitera su respaldo y acompañamiento para que juntos contemos la verdad. Alerta, alerta, otra madre, hermana y compañera que ha perdido a su ser querido, que lo asesinaron frente a su corazón herido. ¿Y el Estado dónde está? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Este fue un podcast del área de comunicaciones del colectivo Orlando Falsborda contra la desaparición forzada y la defensa de los derechos humanos. Cuenten conmigo.